Creo que era por acá, no, era más adelante. Bueno. Bueno, el ejercicio 7 se refiere a un sistema formado por 3 componentes: cloroformo, ácido acético y agua. Ya vamos a describir bien detalladamente el diagrama, pero por ahora voy leyendo el enunciado como para que se ubiquen en el problema. Bueno, es un sistema por 3 componentes. Dice, y se sabe que, y da una serie de datos de fases. El punto A dice, describe el diagrama, y el punto B dice, 250 kilos de una mezcla de cloroformo y ácido acético de composición 50% en masa, se trata con 100 kilos de agua, y creo que está en la otra filmina, pero dice, esperen que leo, calcula las cantidades obtenidas de extracto y el refinado y la composición de las mismas. Bueno, vamos a describir el diagrama. Ahí que se vea el diagrama triangular. Bueno, ¿qué es un diagrama triangular? Este diagrama lo propuso Gibbs y de alguna manera determina la miscibilidad mutua en sistemas que tienen 3 componentes. En este caso son ácido acético, cloroformo y agua. ¿Qué utilidad tienen estos sistemas? Bueno, nos sirven para la operación unitaria de extracción por solventes. Esa es la principal aplicación en ingeniería. Bueno, ¿en qué consiste? Resulta que al tener 3 componentes, si analizamos los grados de libertad, son unos cuantos. Pero la forma de poder representarlo en un plano, indicar esos datos experimentales de miscibilidad entre 3 componentes, es hacerlo a temperatura y presión constante. Es decir, es definirlos a una cierta temperatura y presión definida. Si lo definimos así, podemos dibujar un diagrama ternario donde indique lo que les había dicho, la miscibilidad entre los componentes. ¿Qué características tienen estos diagramas? Y se justifican a partir de demostraciones geométricas. En cada vértice representa que hay una sustancia pura. En este vértice hay ácido acético puro, acá triclorometano puro y acá agua pura. En el lado que une agua con ácido acético es una mezcla binaria, hay solamente 2 componentes. Si yo estuviera, por ejemplo, en un punto como el que estoy mostrando acá, indicaría, después lo vamos a repasar esto, como el punto se acerca al vértice de ácido acético puro y se aleja del vértice de agua pura. Si tenemos un punto que está acá, está representando que tiene un 80% de ácido acético y un 20% de agua. Si me voy al otro lado, hay una mezcla, es un sistema de 2 componentes, ácido acético y triclorometano. En el vértice, en el lado inferior, sería agua y triclorometano. Esta curva se llama curva binodal. Ya vamos a describir qué significa. Por encima de esta curva tenemos una sola fase, un líquido. Estos diagramas se aplican normalmente a extracción por solvente de sistemas líquidos.
Por encima de esa curva tenemos una sola fase líquida. Para definirla, necesito saber la composición de dos componentes. ¿Cómo leo la composición de esta mezcla? Como estoy en el interior del diagrama, del triángulo, hay tres componentes. ¿Cómo se lee la composición de esos tres componentes? Una técnica que a mí me resulta, que por ahí me parece que es bastante práctica, es considerar lo siguiente. El punto que tengo acá es triclorometano puro. El lado opuesto al vértice es mezcla de ácido acético y agua, es decir, no hay nada de triclorometano. Si yo voy trazando paralelas al lado opuesto al vértice, ¿sí? Voy a ir aumentando la cantidad, la concentración de triclorometano. Estas paralelas al lado opuesto al vértice tienen la característica que la composición de triclorometano es constante. Van cortándome, chicos, no hay problema. Acá tengo 0 de triclorometano y esta es la línea de composición constante de triclorometano del 10% o 0,1. ¿Sí? ¿Alguna duda con lo que he dicho hasta ahora? Por ejemplo, esta línea que tengo acá, díganme, ¿sería línea de composición constante de qué? A ver, ¿quién me dice? Ponemos ahí. De ácido acético. De ácido acético. ¿Qué composición constante tiene esa línea paralela al lado opuesto al vértice? 70%. 70%, ¿sí? ¿Por qué me doy cuenta? Cuidado con esta numeración. Solamente tengan en cuenta que está dividido en 10 líneas y que estoy cercano al ácido acético, ¿sí? Entonces, este punto que tengo acá, no lo voy a mover, ahí sí se mueve, indicaría que tengo, si ven, un 70% de ácido acético, ¿me siguen? Ven la línea de composición constante de triclorometano, ¿sí? Sería de 10%, ya llevamos 80%, y si ven, el lado opuesto al vértice del agua tiene un 20% de agua. 30. ¿Queda claro cómo se lee? ¿Por qué 20? ¿Por qué 20? Ay, no puedo mover. Bueno, ¿te acordás dónde estaba el cursor? Sí, está bien, perdón. Sí, Esta que es va la al revés. línea, Está bien, la estaba mirando con el 20% respecto al de otro. agua. Está bien, ¿Sí? sí, 20. No puedo mover. Si lo muevo, no tengo otro. Bueno, ¿queda claro? Sí, profe, las líneas Sí. del gráfico, estas que están en el medio, no me acuerdo cómo dijo recién que se llamaban. Las líneas en el medio, más abajo, ¿te referís? Sí, esas líneas que están dibujadas. Ahora vamos con esas líneas. Ah, bien. Lo que primero estamos haciendo es interpretar un punto qué composición tiene de cada componente. Eso sería lo que interpretamos. ¿Hasta ahí va bien? Profe, ¿Sí? si ya tenemos la composición de dos componentes, el tercero lo podemos sacar por restando. Exacto, por diferencia. Sí. Sí. Y si estás en un lado, obviamente tenés dos componentes, ¿no? No hay tres. ¿Sí? ¿Alguna duda con esto? Que siempre se genera lío. A ver, ¿quién me puede decir la composición de este sistema que tengo acá? ¿Quién lo escribe en el chat? Los dejo que lo vean ustedes. O bueno, ¿quién lo dice? Profe, ahí le respondieron a... Ácido acético tendría 60. 60, a ver Matías, 60 de ácido.
Bien, 10 de agua, bien, por supuesto, 30 de triclorometano. Bien, perfecto, muy bien todos los que han respondido. Bien, perfecto, eso se entendió entonces. Avancemos. Bueno, sigamos antes de avanzar en el... Una ¿Sí? pregunta antes. Sí. ¿Por qué en ese punto era 60 de... Ahora me olvidé el compuesto de arriba. Y porque, no sé, justamente por eso lo puse, no se confundan con esta numeración, ¿sí? Ustedes tienen que interpretarlo. No tengo cómo moverme, No, pero saber por qué es 60 y no es 40. Porque, fíjate, si lo ves, el punto está más cerca al vértice del ácido acético. Está dividido en 10. Si te vas al lado opuesto al vértice, tenemos 0 de ácido acético. ¿Me va siguiendo? La línea del 10, del 20, del 30, del 40, del 50 y del 60. Del ácido acético. Léelo hacia la derecha, no hacia la izquierda. Claro. Sí. Sí, ustedes a pesar de los números, esto lo saqué, mejor dicho, de internet. Fíjense, el que yo les puse en la presentación es del libro Daniels o Barrow, no me acuerdo, pero está bien clarito cómo se leen las composiciones. Eso no los tiene que confundir, esa numeración. Ustedes tienen que interpretar que de abajo hacia arriba, dividido en 10, y va avanzando hasta llegar a un 60%. ¿Está claro, Sebastián? Gracias. Bueno. Sí. No puedo mostrártelo porque no puedo mover el cursor. Bueno, resulta que acá habíamos dicho que hay una sola fase de los 3 componentes, un líquido, una solución. Resulta que esta curva me da una información importantísima. Resulta que me está diciendo que entre el triclorometano y el ácido acético, entre ellos son completamente miscibles, está por afuera de la curva binodal. El ácido acético y el agua son completamente miscibles entre sí también. Y acá tengan cuidado, si yo mezclo cloroformo y agua, claramente no van a ser miscibles entre sí. Las diferencias de polaridades son elevadas, suficiente para que no se mezclen los líquidos. Estamos en un sistema binario, estoy hablando de una situación de esta. ¿Sí? No se mezclan los líquidos. Pero nunca, o sea, si yo me agrego cloroformo al agua, va a haber 2 fases, una superior y una inferior, una con más densidad y una con menos densidad. ¿Me van siguiendo? Es como imagínense o relaciónenlo con agregar aceite al agua. ¿Sí? Se hacen claramente 2 fases. Pero esas 2 fases no son completamente puras. No es que una tenga agua pura y la otra tenga cloroformo puro, ¿sí? Hay una mínima miscibilidad. Si yo mezclo un 50% de agua, estoy en este punto, ¿sí? Un 50% de agua y un 50% de cloroformo, yo puedo agregar lo que yo quiera de agua y cloroformo, ¿sí? Agregué 50 gramos de agua y 50 gramos de cloroformo. Resulta que se va a separar en 2 fases. Una fase va a ser muy rica en agua y muy pequeña cantidad de triclorometano. La otra va a ser muy rica en triclorometano y apenas un poquito de agua. ¿Sí? ¿Queda claro eso? ¿Dudas? Pregunten porque esta es la clave y tenemos tiempo ahora. Profe, esas fases las vamos a ver siguiendo las curvas, digamos, que salen de ese vértice de 50 hacia arriba a la derecha, hasta donde intercepta la curva binodal. Exacto, a eso iba ahora. Eso iba ahora, que la información que tienen esa curva es justamente la miscibilidad. Pero antes quiero que entiendan que si yo mezclo 2 sustancias inmiscibles, se forman 2 fases. Pero las fases no son absolutamente puras, ¿sí? Sino que tienen trazas o pequeñas cantidades disueltas. Bueno, y ahora sí vamos a esto que me estabas preguntando recién. ¿Cómo leo la composición de ambas fases
Esto es un dato que lo hemos recogido en un diagrama, pero surge de las cuestiones experimentales. Resulta que una fase es rica en triclorometano y apenas un poquito de agua. Por supuesto que está claro que está saturada la fase, ¿sí? Disuelven hasta el límite de solubilidad. La otra fase en equilibrio, con esa otra fase, es la fase rica en agua, que la leemos acá, con pequeña cantidad de triclorometano. ¿Queda claro? ¿Dudas? Eso el diagrama solamente está mostrando, lo repito, yo tengo un sistema, ¿sí? Que agrego 50 gramos de agua y 50 gramos de triclorometano, no se van a mezclar completamente, no se van a disolver entre sí, no se va a formar una fase. Se van a formar dos fases. Una fase va a ser rica en triclorometano y la otra fase va a ser rica en agua. La composición de cada fase la voy a leer en este punto. Este punto surge de datos de miscibilidad. Esta fase es la rica en triclorometano, claramente, porque estoy cerca del vértice triclorometano. Esta fase es rica en agua, claramente lo ven que casi está en el agua pura, o sea que tiene casi toda agua y, qué sé yo, no sé, un 0,1% de triclorometano. ¿Queda claro ahí? Sí. Bueno. Eso es válido para un sistema de dos componentes. ¿Qué pasa si yo tengo un sistema como el que tengo acá? Ese sistema está formado, cuidado, globalmente por tres componentes. No les voy a decir las proporciones para que no se arme lío, pero dejamos ahí quietito. Lo vamos a poner más acá. Ahí lo vamos a poner. El puntito para que sea justo sobre líneas. Ese sistema tiene una composición global de, a ver, leamos, un 20% de ácido acético, un 50% de agua y un 30% de triclorometano. Es decir, yo agregué suficiente cantidad de agua, triclorometano y acético para que tengan esa composición global el sistema. ¿Sí? Eso está claro. Esa es la X global. Pero resulta que yo puedo agregar lo que quiera, ¿sí? De los tres componentes. Pero las fases tienen un límite de miscibilidad. Pero resulta que ahora van a haber tres componentes, no dos. ¿Cómo leo las fases que quedan en equilibrio? Obviamente hay dos fases acá. ¿Cómo las leo? Las leo en lo que llamamos las líneas de reparto. Ese sistema con esa composición global en realidad está dividido en dos fases. Una fase la leo en el punto en que toca la recta a la curva binodal hacia la derecha, en la cual, fíjense, hacia la derecha toca la curva binodal, tiene una determinada concentración de agua, que sería más o menos un 72% de agua, ¿me van siguiendo? Y un 25% de acético. Profe, ¿lo puede mostrar en el gráfico ese punto? Bueno, pero se van a acordar cuál era el inicial. Este era el inicial. A ver si quieren lo puedo mostrar, pero este es el punto. Este es una Esta es una de las fases en equilibrio, ¿sí? Sí, lo mostraría, pero apenas toco, tengo miedo de perder conectividad. Bueno, esta es una fase, este es el punto de mezcla y esta es la otra fase en equilibrio. Son las dos fases en equilibrio. ¿Queda claro? ¿Dudas?
¿Qué quiere decir esto? Y yo agrego mezclas de los tres componentes, pero hay un comportamiento y una miscibilidad entre los tres componentes. Cambia la miscibilidad mutua entre el agua y el triclorometano al agregar ácido acético. El ácido acético se disuelve en ambas fases, pero se disuelve preferentemente más en una fase que en otra. Es como que si no tiene agua, el ácido acético se disuelve fantástico en el triclorometano. No tiene ningún problema el ácido acético. Pero si le agrego agua al sistema, es como que el ácido acético le gusta más la fase acuosa que la fase triclorometano, ¿entienden? Es como que tiende a irse más hacia la fase acuosa que hacia la fase del otro componente. Pregunten. Es más fuerte el enlace. Bueno, lo decimos que le gusta más, ¿no? No, bueno, yo le digo para que se acuerden de... Ahí el enlace con hidrógeno, obvio. Profe, ¿la pendiente de las rectas de reparto se obtienen experimentalmente también? Claro, justamente, a eso iba. ¿Quién indica la pendiente? Por supuesto, porque esa pendiente nos está diciendo eso que les acabo de decir, que el ácido acético tiende a irse más a la fase acuosa que a la fase triclorometano, ¿sí? El ácido acético tiene enlaces puente de hidrógeno, el agua también, el triclorometano no. Entonces, claramente, mientras más pendiente tenga esa recta de reparto, hay más, se llama lo que llamamos coeficiente de reparto, hay más tendencia en este caso del ácido acético, irse a la fase acuosa que a la fase orgánica. Fíjense, en este punto, si ahora tuviese un sistema, por ejemplo, vamos a ponerlo acá, ¿sí? En este sistema, que en proporción tiene respecto al anterior más ácido acético, es mucho mayor la pendiente. Esto indica que claramente el ácido acético se disuelve mejor en la fase acuosa que en la fase rica en triclorometano. ¿Alguna pregunta? Ahora el ¿Sí? sistema va a estar definido por la recta completa, no por un punto, ¿o no? Bueno, ahí es el concepto. El punto no dice nada de fases. El punto lo único que me está indicando es la composición global de la mezcla, ¿sí? Ah, bien. Perfecto. El punto me indica eso. Y después, las dos fases en equilibrio me indican la composición de cada fase. Y ya que estamos, me lo están preguntando, lo digo, si yo me corro sobre una línea de reparto, cuidado, que no varía la composición global, la composición de las dos fases en equilibrio. Lo que varía es la cantidad de cada fase. Si el punto de mezcla de composición global se acerca, pongan este punto acá, a la fase rica en agua, ¿sí? Estoy indicando que va a haber más cantidad de fase acuosa que de fase orgánica. Pero, pregunten. Profe, ¿Sí? cada fase tiene dos componentes, dijo. No, cada fase tiene los tres componentes. Enseguida lo vamos a hacer en el ejercicio. Cada fase tiene los tres componentes. Que vamos a hacer una siguiente. Vamos a hacer lo que pasa es que... Solamente no tiene el tercer componente en la recta inferior Claro. en el lado inferior del triángulo. Ahí alcancé a hacer un puntito chiquitito, pero bueno, lo ven. Profe, una pregunta, ¿podría repetir lo que dijo recién de que el punto solo indicaba la composición global de la mezcla y después dijo que las cantidades y algo más? ¿Sí me podría repetir eso? Bueno, ¿alcanzan a ver los tres puntitos? Sí. ¿Es que dibujé? Bueno,
Esperen que Sí, se ven, se ven. les podría agrandar los puntitos, pero bueno, lo ven, no necesitan que lo vean. Bueno, ahí están los 3 puntitos, ¿sí? Imaginen que yo tengo un sistema, anótenme en el chat la composición global de ese sistema, que está acá. Anoten en el chat, vamos. La composición global del sistema. Bueno, justo no está en punto, bueno, no importa. Tiene más o menos, ¿cuánto? 35%, a ver, ¿quién me lo anota? 35 de ácido acético, ¿no? 30 de clorometano. Pero usted ya sabe, profe, deja que No, lo diga. estoy mirándolo inclinado. 70% de agua. Me costó un montón, le aviso. 30% de agua, a ver, 70 de agua. No, de clorometano tiene 30. A ver, mira, a María Agostina, a ver, fíjate, acá, en realidad el agua, lo leemos acá es 100% de agua y acá tenemos 0% de agua, ¿sí? ¿Me va siguiendo? Es la línea del 10 de agua, del 20, del 30, ¿sí? Yo creo que de agua tiene un 32%, ¿me seguís, María Agostina? O un 30, pongámosle 35% de agua, como dijo Nicolás. 35% de ácido, está bien, y 30 de tricloro. Perfecto. Lo dejamos así, redondeamos a 35. Es decir, que más o menos yo agregué la misma cantidad prácticamente de agua, de ácido acético y de triclorometano. Más o menos lo mismo, ¿sí? Tenía 3 masas iguales, más o menos las generé, las mezclé. Esa es la composición global del sistema. Esa es la información, es de lo que yo agregué, del sistema que yo formé. Pero a dónde o a qué fases o cómo se distribuyen esos componentes en las 2 fases es lo que establecen los datos físico-químicos, ¿sí? Bueno, esto se separa en 2 fases. Las 3 fases tienen los 3 componentes. Bueno, una fase, llámenle y escríbanmelo en el chat, L1, ¿sí? Y otra fase, L2. A la de la derecha la llaman líquido 1 y a la de la izquierda llámenla líquido 2. ¿Qué composición tiene el líquido 1? ...45 de agua, 45 del ácido y 10 del... El ácido vamos bien, 45, pero del agua, sí está bien. 45. Y del otro, del triclorometano, 10. Perfecto. Bueno, perfecto. Ahí también escribe Leandro, perfecto. Este es el más fácil, claro. 45 de ácido acético, 45 de agua y 10. Es decir que esa fase disuelve esa cantidad de ácido acético, de agua y triclorometano. La otra fase en equilibrio, la que tenemos con este puntito, ¿qué porcentaje tiene? ¿Qué composición tiene? Ay, no leo. 25. L2, perfecto. L2, 5% de agua, está bien. 78 de tricloro y 18 de ácido. Perfecto, Sebastián. Bueno, está clarísimo acá que de esa mezcla global, una fase se enriquece respecto de la otra de ácido acético. Fíjense, comparen una 45 con la otra 18%. ¿Lo ven? ¿Queda claro? Eso quiere decir, si yo me moviera en la misma línea de reparto, pero ahora este puntito, ¿sí? Lo corriese,
acá, ¿sí? Las dos fases en equilibrio van a tener la misma composición. Claro, exactamente, esa es la idea. Moverse sobre la línea les indica si tiene más L1 o más L2. A eso iba Leandro. Si el sistema entró con un sistema diferente, las composiciones van a ser las mismas, porque no son las líneas de reparto. Pero lo que va a variar es la cantidad de L1 respecto de la cantidad de L2. Si me acerco por la línea de reparto, la línea de equilibrio entre las dos fases a L2, estoy diciendo que tengo más L2 que respecto a L1. ¿Queda claro? Bueno, estas curvas empiezan a hacer cada vez estas líneas de reparto cada vez más cercanas entre sí, indicando que ambas fases tienden a ser cada vez más parecidas, porque, ¿ven acá? Lo que estoy diciendo es que estas líneas de reparto son cada vez más cortas hasta que ambas fases tienen la misma composición. Bueno, ¿de dónde saqué esta información? Justamente de lo anterior. Esto. Esas líneas de reparto surgen de datos experimentales y no lo dice acá, pero al decir fase 1 y fase 2 se refieren a las dos fases conjugadas, las dos fases en equilibrio, las dos fases que forman cada recta de reparto. Es decir, que yo esta composición la leo en equilibrio con esta otra. Como acá no hay nada de ácido acético, son esos dos puntos del lado inferior que indicaban las dos soluciones saturadas, una rica en cloroformo y la otra rica en agua. Fíjense que el agua la fase acuosa es casi toda agua y la fase triclorometano es casi toda triclorometano. ¿Lo ven? Esa es la que está en el lado inferior. Esta fase está en equilibrio con esta otra, y es la que leen la segunda recta de reparto que ven en el diagrama. Así se van construyendo los diagramas de equilibrio. Una vez que tienen los puntos, ¿sí? Los unen con líneas de reparto y después todas esas líneas de reparto las unen con una curva que es la que llamamos curva binodal, pero lo que está representando es que hay dos fases en equilibrio. ¿Quedó claro? Marcela, una pregunta. ¿Este gráfico lo construiste vos con los datos? Sí, este gráfico es el que está construido con los datos. Profe. No, pero digo si lo pusiste en Excel, ¿cómo hiciste? No, lo saqué de internet. Sí. Y yo construí, ven que están escritas con lápiz o con virome, no me acuerdo con abajo, qué. Sí, las he hecho yo con virome o con lápiz las curvas. Sí, ¿qué me iban a preguntar? Arriba de la curva dijo que era una fase líquida y abajo de la curva se sabe el estado de agregación, ¿o no? Sí, son dos fases líquidas. Estos son diagramas ternarios, normalmente, o al menos nosotros los usamos para mezclas líquidas. ¿Y por qué usamos? Ya sigo avanzando un poquito en el ejercicio, pero ¿por qué se lo usamos a los diagramas ternarios? Porque son sumamente usados en los procesos de extracción por solvente. Fíjense, a modo de ejemplo, esto se usa muchísimo en la industria, por ejemplo, en la industria de petróleo, para separar sustancias, por ejemplo, los compuestos aromáticos de los parafínicos, para las naftas, por ejemplo. No se pueden separar por destilación porque los puntos de ebullición son sumamente parecidos, pero sí tienen comportamiento diferente o se disuelven frente a solventes. Si, por ejemplo, yo agrego solvente, algunos
tienden a disolverse más en el nuevo solvente que agrego de la fase donde estaba original. ¿Me siguen? Entonces, ¿qué pasa? Yo saco un componente de una fase y lo llevo a otra. Y después, a su vez, esa fase que yo separé, tengo que volver a separar por destilación o por otro método. Es un proceso muy usado en industria cuando no se puede usar la destilación. ¿Por qué? Porque siempre es más caro que la destilación. Es el hecho de agregar un tercer componente a una mezcla, implica siempre después un proceso a su vez de purificación. Pero se usa en el caso de que la destilación no sirva porque o ya sea que el producto se degrada por la temperatura, no sirve, o porque los puntos de ebullición son tan parecidos que es muy difícil separarlos por destilación. Por ejemplo, en la industria, otra industria, la farmacéutica, ustedes sacan de un proceso de fermentación, retiran la penicilina, sacan la penicilina del caldo. Ahí se cortó, disculpame. Se va cortando, Marce. Ahí cuando diste el ejemplo de la penicilina no se escuchó. Antes bien. Bueno, lo digo, si no, no importa, lo leen. Un ejemplo, por ejemplo, es la penicilina. Extraer la penicilina, ya que estamos en contexto... No, nada que ver, pero bueno, la penicilina la podemos extraer del caldo donde se forma la penicilina porque le agregamos un solvente orgánico. Entonces extraemos la penicilina, la llevamos a ese solvente orgánico que agregamos. Después le mandamos una solución buffer, se separa la penicilina de ese solvente y se disuelve en agua y está purificada. ¿Ven? Ese sería un típico ejemplo de reacción. Se queda extraída penicilina. Como ese hay un montón de ejemplos y un fuerte es lo que es industria de lo que es las naftas y petroquímica. Sí, ¿eso se escuchó? Sí, se escuchó. Sobre todo donde sea preferentemente o donde se elija no producir cambios térmicos para no producir deterioro de las sustancias. Entonces, claro, la penicilina se arruinaría. No tener que calentar, claro. Claro, se arruinaría si intentáramos separarla por otra técnica, ¿sí? Y además, es un proceso versátil, yo puedo ir variando la temperatura y variando las solubilidades, pero siempre, comparándola con la destilación, siempre termina siendo más cara. Actualmente hay muchos solventes muy específicos, muchos diseños de solventes que cada vez mejoran más de extracción por solventes. Bueno, me fui por las ramas, pero sigamos. No, bueno. ¿Dudas, chicos, hasta ahora? Entonces vamos al ejemplo concreto que decía que se tenía el sistema formado por cloroformo, ácido acético y agua y se habían dado las fases conjugadas. En base a las fases conjugadas, yo construí el diagrama, ¿sí? Esta era, por ejemplo, las que tenían solo dos componentes, la otra línea de reparto con esas dos fases en equilibrio, esta en equilibrio con esta. Y se construyó las líneas de reparto. Describimos el diagrama, bueno, es lo que les había dicho, cuáles son los vértices, que hay adentro en esta zona, que hay adentro de la curva, que acá hay una fase, dos líquidos en equilibrio. Esa sería la descripción del diagrama. La curva binodal, que es la que estamos uniendo todos los puntos de la recta de reparto. ¿Alguna duda con esto? ¿Con la construcción del diagrama de las líneas de reparto? Bueno, entonces dice 250 kilos de una mezcla de cloroformo y ácido acético de composición 50% en masa se tratan con 100 kilos de agua.
Entonces, teníamos una mezcla de una sola fase, porque ya sabemos que son totalmente miscibles el triclorometano y el cloroformo, y le agregamos agua. ¿Sí? Dice, calcule la cantidad de la composición de las fases. Bueno, para poder interpretar este proceso, lo que primero... Ay, no te estoy escuchando. Te cortó, Marce. ¿Desde recién o...? No, bueno. cuando dijiste para poder analizar okay. este proceso. Ahí. Bueno, ok. Entonces, ¿qué les iba a decir? Bueno, entonces, si tengo una mezcla de ácido acético y triclorometano, la estoy indicando con este punto, el que está en rojo, 50% de cada uno. Está en el lado porque es una mezcla binaria. Hasta ahí vamos bien. Si esa mezcla binaria le agrego agua, por propiedad de los triángulos geométricas, el hecho de agregarle agua, que representaría este vértice, a un sistema representado por este punto, el sistema final va a estar sobre el segmento que una el vértice con el punto de la mezcla binaria. Es decir, que el punto final va a estar sobre esta línea. Sobre esta. ¿Queda claro? Pregunten. ¿Queda claro, chicos? Bueno. Ok. Entonces, yo sé que el punto de mezcla va a estar sobre esta línea, pero ¿dónde lo ubico al punto? Este punto M que está marcado es después de hacer cálculos. Para calcular este punto de mezcla realizo un balance de materia. Para ver dónde queda el punto que representa la mezcla global. Yo agregué a 100 kilos de mezcla binaria, le agregué 50 kilos, no, perdón. 100 kilos de agua. ¿Dónde queda la composición global de ese sistema? ¿Dónde está el punto que representa la composición global? Para ubicarlo al punto, hago lo siguiente. Hago un balance de materia global. Digo que la alimentación, por eso es F, en inglés, más H de agua, da el punto de mezcla. F era 250, H era 100, M va a ser obviamente 350. Hago el balance de ácido acético. Yo digo que el ácido acético era el 50% de la mezcla inicial de F. Lo multiplico por 250. Y es igual a M, el total, por el X global de ácido acético. Despejo y el X de ácido acético global es 0,357. Luego, ¿qué hago? Gráficamente obtengo el punto de mezcla de la siguiente forma. Yo sabía que la mezcla iba a estar sobre este segmento. Busco la intersección entre ese segmento y el punto y la línea de composición constante de ácido acético 0,357. Es esta línea que está acá. De ahí lo saco, ¿me van siguiendo? De esa intersección obtengo el punto de mezcla global. ¿Sí? ¿Dudas? ¿Cómo tú? No entendí ¿Sí? por qué sabía que iba a estar sobre esa línea, o sea, porque tiene que ir al vértice del agua.
Porque es por propiedades, por la proporción constante que hay entre los dos componentes, triclorometano y ácido acético, ¿sí? Eso sería, vos trazás, tenés los dos puntos, F y H, H es el vértice que representa agua, y trazás la línea, el segmento que une los dos puntos y vas a saber que el sistema está sobre esa línea. Está diciendo que van a tener esa proporción entre ellos constante. Ajá. Gracias. ¿Me entienden entonces cómo calculé? No está dibujada porque no quise confundir el diagrama, pero esta es la intersección entre la composición horizontal global constante de 357 y... ¿Me siguen? Sería esta composición global constante de 357 y la línea. ¿Sí? ¿Quedó claro? Bueno. Entonces, una vez que tengo el punto de mezcla, que justo quedó sobre una línea de reparto, ¿sí? Entonces, resulta que esta es la composición global del sistema. Tenemos 350 kilos, en el cual 37,5% es ácido acético y el resto es agua y cloroformo, lo pueden sacar ustedes con la composición global, ¿sí? Pero lo que me dice el diagrama, lo que me da la información de cómo se comportan, qué comportamiento tienen, cómo se interactúan entre sí las moléculas, lo dice, es la información y estaba previo por la recta de reparto, se conocía. Entonces, este sistema digamos, hay dos fases. Una que le llamamos extracto y otra que le llamamos refinado. Podríamos haberle puesto otros nombres, pero este uso de extracto y refinado es muy usado en operaciones unitarias. Extracto es la corriente que se quiere recuperar, es la corriente, lo que quiero yo es sacar el ácido acético del triclorometano, ¿sí? Y lo saco con agua. Esa sería, por eso se llama extracto. Y refinado es como el residuo. Normalmente tienen esa terminología, esa simbología mejor. ¿Cómo haría yo estos sistemas? ¿Cómo se hacen? Eso sería una extracción en una sola fase. Se mezclan las dos corrientes, se agitan muy bien y después se agitan muy bien para que a su vez se redistribuyan los componentes en las dos fases y después se dejan separar las dos fases. Se agitan, se mezclan, se agitan y después se dejan en reposo. Son procesos costosos además, fíjense, porque son lentos. No es lo mismo separar una fase líquida de una vapor de separar dos fases líquidas. Es más costoso en el sentido que es más lento para que se mezclen entre sí y después es más lento para que se separen las dos fases. También en ese sentido es más costoso que la destilación. Profe, una pregunta. ¿Cómo sabemos cuál es el extracto y cuál el refinado si no nos lo dice en el enunciado? Bueno, saben el extracto por el contexto del problema. El extracto sería, ¿por qué sabemos que es el extracto? Porque le agregamos agua para separar, ¿sí? Y lo que queremos obtener es el ácido acético. Normalmente el componente que se quiere separar está en el vértice superior. Sí, en este caso se quiere sacar el ácido acético del triclorometano. Resulta que el coeficiente de reparto me dice que se favorece a que el ácido acético salga de la fase orgánica y se vaya a la fase acuosa. ¿Por qué? Por la línea de reparto. Hay mucha mayor miscibilidad al agua frente al triclorometano. Entonces, sé que es el extracto porque es la fase acuosa y porque se enriquece el ácido acético, fíjate que tiene mayor concentración respecto a la que queda en el residuo, en el refinado, perdón, es acá. ¿Entienden?
Por dos motivos, entonces. Primero, porque si agrego un solvente, voy a ubicar la composición de ese soluto en el nuevo solvente que agregué, y porque además es más rica la concentración de ese componente en el agua que en la otra fase. Pero bueno, vuelvo a repetir, pueden llamarle líquido 1 y líquido 2. Normalmente no se los preguntamos como extracto refinado, al menos a ustedes que todavía no manejan extracción. Profe, y siempre para encontrarlo nos tenemos que mover, una vez encontrado el punto M, sobre una curva de, no me sale la palabra, De reparto. de reparto, ajá. Claro, el problema es cuando, como es como todo, acá se lo hemos dejado justo para que lo resuelvan, cuando no tienen los datos, porque ustedes los datos de equilibrio, si quisieran tener todos los datos para cada punto, deberían trazar infinitas rectas de reparto, lo cual indicaría infinitos datos, lo cual eso no ocurre. Se están trazando rectas de reparto cada tanta para distintas concentraciones. Si ustedes, el punto no está en una recta de reparto y hay una técnica que es, que ojo, cuidado con la técnica que por ahí falla, que es unir más o menos todas las rectas de reparto, proyectarlas a lo que llamamos un foco, ¿sí? Uh-huh. Y desde ese foco ver el punto de mezcla de la composición global del sistema, y desde el foco y trazar la línea. Una forma que tiene más coherencia es trazar una línea que tenga más o menos una pendiente intermedia entre las dos rectas de reparto, porque entre la que está por encima y por debajo del punto, porque ¿qué puede pasar? En realidad está indicando una tendencia de miscibilidad. Por ejemplo, una recta intermedia entre estas dos, si no tienen información suficiente, podría ser la siguiente. Por ejemplo, una que esté así entre medio, me van siguiendo, y la otra que esté entre estos dos puntos, ¿lo ven? Un punto intermedio entre estos dos extremos, y un punto intermedio entre estos dos extremos, ¿lo ven? Claro, sí, entre sí. Perfecto. Sí, pero ojo con esto, que si por ahí me hacen una que a pesar de haberlo hecho con un foco y todo, les queda una cosa así, por ejemplo, que me lo han hecho en exámenes, algo así, por ejemplo, ¿sí? No está bien hecha esa. ¿Por qué no está bien hecha? A ver, ¿quién me lo puede decir? Esta otra. Porque la distancia que hay entre los dos puntos a la derecha y abajo no es la misma. Claro, claramente no indica la tendencia, ¿sí? ¿Me siguen? Y a veces casos extremos que lo han hecho, lo hago, después borro todo, no hay problema, que cruzan a dos rectas de reparto, me lo han hecho así a veces, con cuestiones así han hecho, por ejemplo. A ver, cruzando dos rectas. No, ahora justo ahora me queda bien, justo el punto, pero así, por ejemplo, con casos extremos que han cruzado rectas de reparto, ¿entienden? Entonces no tienen más mínimo sentido, porque eso nos está dando una idea de la tendencia de la miscibilidad. ¿Queda claro? ¿Sí? Sí, profe, gracias. Y tenía otra pregunta que era, cuando plantea el balance de masa, si puede bajar un poco la... Esperen que estoy sacando. Sí. Ahí, cuando plantea el balance de ácido acético, ¿cómo es que plantea esa fórmula? Como que me perdí. O sea, son los 250 de la mezcla por la composición y los 350 es porque suma el total. Claro, el agua, así, perdón, eso me olvidé decírselos, el H no agrega acá, ¿por qué? Porque el agua no tiene ácido acético. Entonces sería F más H, F por 0,5 más H por 0, porque el agua no le aporta ácido acético, ¿me entendés? Bien, sí, sí. Y M es el total, es la mezcla total. Bien, gracias. Bueno, entonces, el punto de mezcla que obtuvimos fue este.
Esta es, justo coincide con una recta de reparto y podemos leer la composición, ¿sí? Y las cantidades de cada corriente. Eso es muy importante en extracción. Sin hacer ningún cálculo, ¿qué fase va a haber más? ¿Qué queda más? ¿Más de extracto o de refinado? Más de extracto. ¿Por qué? ¿Por qué, Nicolás? Porque estamos más cerca del punto E que del punto R. Exacto. Si el punto M quedó más cerca de E que de R, quiere decir que obviamente vamos a sacar más extracto que refinado. Eso es todo por información que nos da el diagrama. ¿Cuánto se forma de extracto, de fase extracto, y cuánto de refinado? ¿Y cuál es la composición del extracto y del refinado? Lo obtenemos a partir de la interpretación gráfica. Entonces, para hacer eso hacemos la regla de la palanca. Pero para hacer la regla de la palanca vamos a tener que ver las composiciones. Bueno, entonces, el extracto, ¿me van siguiendo? Es a la cantidad total. Fíjense, como RM es ARE. Vuelvo a repetir, el extracto es AM, como el segmento inverso, AE, al punto E, es al segmento total. Vuelvo a mostrarlo. Lo que quiero sacar, como el dato que tengo es el total de la mezcla, que son 350 kilos, el punto que tengo de dato es M. Entonces yo digo, el extracto es a la cantidad total como el segmento inverso. RM es al segmento total, R. Acá, si estuvieran en una gráfica de papel milimetrado, podrían tomar una reglita y medir. Que a veces lo hacemos así, pero ahora como no hay chance, como no se puede hacer eso, sí se hace como lo hacemos. Una forma de ver estos segmentos es ver su proyección sobre alguno de los lados. Vamos a proyectar estos segmentos sobre este lado, siempre sobre el mismo, por supuesto. Total, la proporción entre elementos va a ser la misma. ¿Me siguen? En vez de medir los segmentos, vamos a hacer la proyección de los segmentos sobre alguno de los lados y la proporción entre segmentos se va a mantener constante. Entonces, este lado RM lo vamos a leer proyectado sobre, yo les hice, esperen, sobre el agua o sobre el triclorometano, esperen que me acuerdo. No sé si lo hice sobre el agua, a ver, esperen. Sobre el agua. 65, a ver, esperen. Desde 20 a 65. Uy, me perdí, 65. Menos 20. R baja hasta 20. Y M baja hasta 65. Entonces nos da el rango de 65 menos 20. 65 menos 20. Esa proyección. Y la otra proyección es de 65 a E que baja a 90. Y esta. ¿Me entienden? Claro, chicos. Podrían haber proyectado incluso sobre cualquiera de los ejes, ¿eh? Siempre daría igual. Pero ese es más amplio, en este caso. Claro, tenés razón. Más fácil de medir. Sí. Si no, lo hacen cuando estén aburridos, cuando se hayan hartado de la compu, tengan los ojos rojos de tanto compu, se lo ponen, lo hacen en un papel y miden los segmentos. ¿Sí?
Bueno, esa es la cantidad en de la compu también se puede medir con la reglita, te digo. Estoy Oh, tratando de hacer. Rayan todo el El monitor monitor. y usa la reglita. Bueno, quedó claro, la cantidad de extracto es tal cual como lo habían dicho los chicos, que es más cantidad que de refinado, son 225 y el refinado es la resta, los 350 menos los 225, ¿me siguen? Ahí pregunta Nicolás si podría haber 32 menos 2. No entiendo la pregunta. 32 para cuál segmento, menos 2. Sí, profe, lo proyectó en vez de como hacia la derecha, como hacia la izquierda. Sí, digamos. puede ser. Sí, también. puede ser así. Bien. Sí. Siempre y cuando a líneas paralelas, ¿no? Sí, debería dar igual. Bueno, ahora, eso es las cantidades. Cuidado que esto cuesta un montón la interpretación. Una cosa es la cantidad que saco de cada líquido. Otra cosa es la composición de cada fase. Para leer la composición de cada fase, me fijo la composición de los puntos representativos de cada fase en la curva binodal. Entonces, el extracto tiene la siguiente composición. Bueno, a ver, escríbanos en el chat la composición del extracto. Vamos. Baja un poquito, subió un poquito el gráfico. ¿Que lo suba así? Ahí. A ver qué dice Sebastián. No, eso es, ahora sí, que a veces leo son viejos. Dice que tiene 45% de agua, está bien, 10 de tricloro, está bien, y 45 de ácido, perfecto. Está bien lo que han puesto, perfecto chicos. Bueno, el refinado tiene que quedar con una proporción menor para que sea eficiente la extracción por solvente, si no, medio que no tiene sentido. Si yo voy a agregar un solvente, pero el coeficiente de reparto no se favorece hacia la distribución hacia el nuevo solvente, medio que no es muy eficiente. El refinado debería haber quedado con menos proporción del ácido que el que tenía originalmente. ¿Que ocurrió eso? Díganme la composición del refinado. A ver, Francisco, 2% de agua, perfecto, 18% de ácido, perfecto, y 80% de tricloro, exactamente. Es decir que yo logré sacar bastante ácido acético de lo que había originalmente en la mezcla, ¿sí? Tenía originalmente esto y quedó este residuo, y se distribuyó bastante bien el ácido acético hacia el agua. Lo que pasa es que ahora a su vez va a haber que sacar el ácido acético del agua. ¿Queda claro cómo es el ejercicio? En realidad, como coinciden con una recta de reparto, después, fíjense, les puse ahí escrito valores más exactos, no porque esta gráfica sea exacta, sino porque en realidad caía sobre una recta de reparto, que es lo que tienen de dato acá. No es que esto se pueda leer en el diagrama, sino como justo caía en una recta de reparto, le pusimos esa composición, ¿ven? Que es bastante parecida a lo que ustedes me habían dicho. ¿Queda claro? Bueno.
¿Alguna duda con los ejercicios? No sé si quedó algún ejercicio sin terminar de resolver, o si quieren preguntarme dudas de lo que ya hicimos ayer. Bueno, recuerden entonces que este es un tema muy interesante de fisicoquímica, la extracción por solvente. A ver si alguna vez alguien hace algún trabajito sobre esto. Bueno, chicos, ¿alguna duda con esto? Aplicaciones a morir tienen en ingeniería, con esto. Hicieron uno de mineral, ¿te acordás el de extracción de cobre por solvente? Exacto, sí, la lixiviación. Después de la lixiviación se aplica la extracción por solvente para enriquecer. Exactamente. También es en minería. Muy usado también en minería. En el caso que te surja alguna duda, sí, preguntan en el foro, pregunten. Sí, no hay problema, Cristian. Yo me tomo mi tiempo, no es que... Pero contesto. Si no me ganan ante los otros profes, contesto. Profe, bueno, no sé si tienen alguna duda de los otros ejercicios que vayamos viendo. Profe, ¿por qué procedimientos se separan las dos fases líquidas? Es ¿te acordás? Bueno, por ahí en química difícil, no sé si se van a acordar, pero se hacen procesos de decantación, ¿sí? O sea, como las dos fases tienen distinta densidad, podés usar un decantador. En la industria se usan tanques de decanter que se llaman, y en los laboratorios usamos esas ampollas de decantación, que tal vez las vieron, que tenían un robinete en la parte inferior, entonces iban sacando la fase más pesada y separadas de la fase más liviana. Digo lo del laboratorio porque seguramente hicieron alguna extracción o una mezcla de inmisibles, pero si no, en la industria es por decantación. Y después, una vez que se decantó, separás la fase acuosa del solvente que extrajiste con destilación. Siempre, normalmente, en los grandes procesos va acompañada la extracción, ¿sí? Con una destilación después para sacar a su vez el soluto del solvente. Por eso siempre es más caro. Ajá, gracias, profe. Claro, por ejemplo, en el aceite de uva, aceite de oliva, sobre todo en los aceites más industriales, no el de oliva. Pero cuando se usa hexano como solvente, después ese líquido se recupera el hexano por destilación. Sí, teóricamente está prohibido, ¿no? Pero bueno. Está prohibido, sí, no se dice eso. Pero no sí se debería hacer. como el hidróxido de sodio con mercurio, igual. Igual. Seguimos comiendo aceitunas preparadas. Bueno, otras técnicas de separación con solventes son más así sofisticadas, pero son las de fluidos supercríticos, ¿sí? Que con un fluido, esas son bastante inocuas y bastante para el medio ambiente. Todo lo que es agregar con temas es... Ahí se te cortó, Marx. Se está cortando, no se te escucha. Bueno, unas técnicas que usan tracción es con dióxido de carbono como fluido supercrítico. Eso tiene muy buenas propiedades como actor, cambiando la presión, se cambian las fases. Una actividad muy buena para traer a la sustancia el uso de dióxido de carbono supercrítico. Que esa está muy buena porque cambiando la presión
o se comporta como fluido supercrítico y cambiando la presión se separan muy bien las dos fases porque uno pasa a la fase de gas, a la fase de vapor. Es una muy buena alternativa de extracción. Bueno, profe, muchas gracias. Hasta luego. Bueno. Y yo no sé si hay alguna pregunta más. ¿Tienen dudas con ejercicios anteriores? Claro. Aprovechando que tenemos un ratito más. Sí, ya estamos hasta las 19, así que si quieren, vayan preguntando. Para esto hay un montón de ejercicios en internet que pueden ir haciendo, extracción por solvente, temas binarios para que practiquen. He hecho pocos porque, bueno, Francisco. En el parcial, los diagramas, ¿cómo vamos a hacer? Porque, o sea, no vamos a tener la fotocopia. Tendríamos que hacerlo nosotros. De alguna manera no les arreglamos, somos malos, ¿no? Y sí, es para interpretar, o a veces están muy claritos que se pueden ver, tomar algunos datos. Ya vamos a ver cómo lo implementamos. A veces le ponemos una foto y que ustedes tienen que, en un punto bien medible, por ejemplo, el que les mostré recién, suponete si yo te pongo un punto acá, por decir algo, ¿no? Un punto acá, no necesitas pasarlo a una fotocopia para interpretarlo, ¿entendés? Se puede ver bien las posiciones. Generalmente en eso. Como lo hicieron ahora en la clase, que pudieron calcularlo perfectamente. Claramente las composiciones y no tienen que, si interpretan bien, no tienen ningún problema. Bueno, gracias. Bueno, eso. Si alguien más le da alguna duda, que me voy con los otros ejercicios. Bueno, esto chicos se lo tienen que poner así, hacer, acá parece todo ya armadito, pero tienen que practicarlo. Llegan chicos, hablen si tienen dudas, no hay problema, cuéntanos si tienen dudas. Aprovechen.